Que la misericordia de Dios te acompañe en este día, que puedas ver actuar a Dios en favor tuyo, que puedas contemplar su gloria, disfrutar de su presencia. Igualmente, puedas humillarte delante de Él, presentar delante de Él tus querellas, tus necesidades, tus diferentes problemas, y sea el propicio a tus circunstancias. Estamos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Vamos a leer a partir del versículo 9. La palabra de Dios dice así: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea, yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa y preciosa mañana. Bueno, mis amados, para argumentar con vigor, con fuerza, acerca de la resurrección de Jesús y de la resurrección específicamente de los muertos en Cristo Jesús, Pablo primeramente hace una gran defensa, una leve defensa, corta defensa de su ministerio apostólico. Dice, yo soy el más pequeño. ¿Sabe? Los apóstoles eran 12. Judas transgredió, se suicidó. Luego fue, en lugar de Judas, fue introducido entre los 12, completado el número de los 12 con Matías. Pero Pablo vino a ser señalado por el mismo Lucas como un apóstol. Bueno, también Lucas señala a Bernabé como apóstol. Eh, y específicamente aquí, Pablo habla de que es el más insignificante de todos ellos. Y es claro que los apóstoles, los 12, no reconocían a Pablo como un apóstol. Se consideraba un círculo cerrado, el número 12. Así que, para ellos Pablo era un hermano posiblemente aventajado, pero no era considerado un apóstol. Ya lo he dicho antes, Pedro, cuando habla de Pablo en su carta, advierte que sigan las enseñanzas, no diciendo, no refiriéndose al apóstol Pablo, sino como al hermano Pablo. Y entonces Pablo en esto también muestra su humildad. Dice, yo soy el más pequeño, no soy digno de ser llamado apóstol. Pero aquí está el punto clave de esto. Pablo no se siente digno de ser llamado apóstol porque para calificar como apóstol tenía que haber conocido a Jesús antes de su muerte, haber andado con él antes de su muerte y haber sido elegido por Jesús. Pero resulta que Pablo es también elegido por Jesús, pero posterior a su muerte y a su resurrección. Esta es la gran diferencia entre Pablo y los 12. Sí, dice que no es digno de ser llamado apóstol. Pero ¿por qué no es digno de ser llamado apóstol? Porque Pablo era, además de ser un gran teólogo, instruido por el principal maestro de la ley en Israel, Gamaliel. Pablo era encarnadamente un fariseo. Sí, y vivió el fariseísmo con tanta intensidad que reconoce haber sido perseguidor de la iglesia. Y es allí donde Pablo dice, yo no soy digno, porque otros edificaron prontamente sobre el fundamento, sobre la roca que es Cristo.
pero yo estaba tratando de derribar lo que construían. Yo derribé varios muros de la construcción apostólica sobre la roca que es Cristo Jesús. Dice, porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Qué tremendo, qué traumático pudo ser esto para Pablo, el descubrir que estaba luchando contra la corriente en vano, que estaba luchando contra el poder divino, pretendiendo trabajar para Dios, estaba trabajando para una secta religiosa y no para Dios. Y hoy muchos viven y trabajan para grupos religiosos, para estructuras religiosas y no para Dios. Sí, voy a poner un ejemplo. La Iglesia Católica se ha convertido en un ídolo para la gente. Por eso la gente dice, yo soy católico romano. Allí nací, allí crecí y allí voy a morir. Viven para una iglesia, no están viviendo para Dios. De hecho, no conocen a Dios. ¿Y qué decir del protestantismo y los evangélicos? Están sumergidos en temas doctrinales y en contiendas doctrinales y han dejado de lado a Dios. Las iglesias se han convertido en los grandes ídolos del momento que no dejan avanzar al creyente en la dirección correcta, tal como Pablo lo hiciera cuando se llamara Saulo. Pablo perseguía a la iglesia, pero porque él pretendía servir a Dios, sirviendo a una secta religiosa. Óigalo bien. Y aquí no estoy calificando de secta a ninguna iglesia. Simplemente estoy diciendo que muchos hoy, más que a Dios, están sirviendo a sus estructuras religiosas y a Dios lo dejan de lado. Para ellos Dios es un comodín, vengo diciéndolo hace años. Es como la razón de su iglesia, pero no la expresión ni la vida de su iglesia. Así que Pablo despierta, reacciona y reconoce el Evangelio de Jesús y entiende que en lugar de vivir para el fariseísmo, en lugar de pertenecer a una secta religiosa, hay que pertenecer y encaminarse según la revelación divina. Muchos hoy se han apartado de esa maravillosa, preciosa revelación divina. Pablo dice, yo perseguí a la iglesia. Muchos están luchando contra la iglesia evangélica. Yo era uno, vivía para la iglesia católica y donde llegaba y había un evangélico, lo miraba como estiércol. Y si había en algún pueblo que yo llegaba, había una religión, una liturgia, un culto evangélico, yo programaba las celebraciones mías eh, casualmente a esa misma hora para que la gente no asistiera, porque eran pueblos pequeños, donde no había energía y en torno a la misa o al culto la gente se reunía. Entonces yo programaba a la hora que ellos, los evangélicos, tenían programado su culto para estorbar el culto de ellos. Era una manera de despreciar el evangelio, era una manera de despreciar a la iglesia evangélica y a sus pastores. Bueno, hoy soy un pastor por misericordia del Señor, por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo, y su gracia no ha sido en vano. Óigalo bien para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pablo, habiéndole causado tanto daño a la iglesia, trató de resarcir, trató de reparar todo el daño que había hecho.
todo el mal que había causado, cuánta gente echó a la cárcel, cuánta gente mandó a asesinar. Pablo estuvo, fue testigo, fue líder de la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia, quien da testimonio del trono de Dios, de Jesús sentado a su diestra antes de morir. Óigalo bien. Y entonces Pablo dice que por solo misericordia, por la gracia de Dios, óigalo bien, Él es lo que es y esa gracia no ha sido en vano. Dice, antes he trabajado más que todos ellos. Esto muestra un carácter de humildad en Pablo. Sí, hay que aceptar la revelación divina con sencillez de corazón. Hay que aceptar la revelación divina con humildad. Sí, sin prepotencia, sin orgullos, sin orgullo espiritual. Vengo insistiendo en esto. Y Pablo dice, yo he trabajado más que todos los que son apóstoles. Pablo no desconoce el ministerio apostólico de ninguno de los 12. Ellos sí a él, pero tampoco lo hacen como una persecución, sino como un concepto cerrado en torno a lo que son los apóstoles. Pero Pablo reconoce que lo que han logrado es por la gracia de Dios. Esto es, mereciendo estar muerto, mereciendo la muerte, mereciendo ser torturado y asesinado de la peor manera. Por la gracia de Dios, no solamente estoy vivo, sino que sigo predicando el Evangelio. Oh, qué duro le tocó al apóstol Pablo. Qué duro le tocó. Y entonces Pablo termina diciendo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y habéis creído. Sabe, Pablo está muy preocupado por la falsa doctrina que ha entrado en la iglesia acerca de la resurrección de Jesús. Cada quien buscaba una explicación. Cada quien buscaba un razonamiento lógico para entender, interpretar la resurrección de Jesús. Y esto Pablo lo va a hacer muy sencillo de ahora en adelante. Pablo no quiere que la iglesia se divida por temas doctrinales, sino que seamos uno en el Señor. Por eso Pablo dice, pero sea yo o sean ellos los que le predican, así predicamos y así han creído. No tienen que creer de otra manera. Tienen que creer de acuerdo a las escrituras. No hay una última revelación. No hay una nueva revelación. Andan buscando, les está dando comezón de oír, como dice el apóstol Pablo, y en este tiempo más. No se dejen engañar. La resurrección de Jesús es real. Él resucitó. Este es el fundamento de la fe y este es el eje inicial de la predicación de los apóstoles, y en ella se apoya Pablo también para decir lo mismo. Yo vi a Jesús resucitado, dice Pablo. Yo lo vi también, como lo vio Tomás, como lo vieron los demás. Yo vi a Jesús. Yo soy testigo fehaciente de que Él vive. No dudemos más de la resurrección de Jesús. No pensemos que la resurrección de Jesús fue espectral, no fue un fantasma, no fue una luz. No, Él resucitó, se levantó de entre los muertos. Insisto, Tomás pudo meter los dedos en sus llagas y luego de esto le adoró. En lugar de estar cuestionando, en lugar de estar dudando de la resurrección de Jesús y de los siervos del Altísimo, los grandes predicadores de este mensaje, de este misterio, que para el creyente no debe ser un misterio. Este es un misterio para el incrédulo.
Misterio porque él no puede entender, misterio porque todavía es un enigma sin resolver. Pero para el creyente esto ya no es un enigma, ni siquiera es un acto de fe. Para el creyente debe ser un hecho histórico, algo que realmente sucedió. Ahora, no solamente negarán la resurrección de Jesús, sino que están negando algunos también que Él realmente vivió, que nació, que se encarnó, para luego pasar a cuestionar si realmente los apóstoles realmente existieron o escribieron estos legados. Déjeme decirle, no importa quién haya escrito, lo importante es que fue soplado, inspirado por el Espíritu Santo. No se deje llenar la cabeza de cucarachas, no se deje enredar por falacias, por falsas doctrinas. La resurrección de Jesús es real, fue real. No puede ser un acto de fe. No, un acto de fe es esperar que Él venga para que con Él resucitemos, que Él venga a levantarnos de entre los muertos o venga a llevarnos con Él. Ese es un acto de fe y de esperanza. Pero la resurrección de Jesús es un hecho histórico. Sucedió, es real. Ya no puedes seguir dudando. Y si encuentras a alguien que dude de esto, utiliza los argumentos apostólicos para mostrarle que Jesús realmente resucitó. No le invites a creer en la resurrección de Jesús. Muestra la historia que relata las Sagradas Escrituras. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa mañana y no menosprecies a los siervos del Altísimo que te predican a Jesús resucitado.